Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ADN. Muchas gracias por estar del otro lado. Esta noche vas a tener como investigación principal una información que es exclusiva. Nos han llegado los mails que se enviaba el señor Bursaco, Eugenio Bursaco, para recaudar el dinero para su hermano. Pero no solamente cómo recaudó el dinero, sino quienes pusieron guita para sacar a su hermano Alejandro Bursaco de la cárcel. Hay muchas cosas para analizar, hay muchas personas implicadas y hay temas importantísimos que tienen que ver con el club River Plate, cómo se manejó Eugenio Bursaco también en River y 4 funcionarios nacionales más. Hablan de idoneidad, pero el socio de él, su esposa y algunos otros muchachos que estaban en River terminaron siempre facturándole al Estado o dentro de las áreas importantísimas y sensibles en el Estado. Lo que vas a ver hoy, por ejemplo, son documentos exclusivos que te voy a empezar a mostrar algunos rápidamente para que veas con quién hablaba, por ejemplo, Eugenio Bursaco. Este es Andy Freire, ¿no? El actual legislador electo y es el secretario de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Querido Andy, te escribo tal como hablamos para pedirte una mano con el tema de mi hermano. El monto es muy elevado, alrededor de 4 millones de dólares. No se pueden utilizar ni bienes ni cuentas de mi hermano porque ya sabemos que estaba prohibido porque estaba todo en negro. El hecho de que el dinero debe ser prestado, financiado en blanco, ha dificultado el proceso. Por ejemplo, es una de las partes que hoy vas a ver. Pero también se enviaba mail, por ejemplo, con empresarios, no solamente con políticos. Este señor había dicho que no sabía para qué le había pedido el dinero a Eugenio Bursaco. Pero fíjate el próximo mail. En el próximo mail, Bursaco habla con un Julio que no le vamos a poner el apellido porque es un empresario y como no es funcionario, le vamos a respetar la intimidad. Julio, esta es la cuenta a la que hay que mandar el dinero y quédate tranquilo que no apareces. Gracias a Eugenio. No apareces, había que juntarlo en blanco. Eso complicaba todo. Eugenio Bursaco es secretario de Estado, secretario de Seguridad de la Nación. Y va a estar en serio problema después de este programa. Pero este tema lo vamos a dejar por unos minutitos, porque sucedieron cosas muy importantes en Argentina. Deberíamos estar contentos los argentinos, todos los ciudadanos, porque supuestamente está actuando la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Por eso, la imagen de la justicia es una mujer vendada. Esa venda tapa la condición del otro ser humano. Entonces, no importa si el otro ser humano es argentino, es blanco, es negro, es peruano, es boliviano, es de Boca, de River, es kirchnerista o es macrista. Eso no debería importarle a la justicia. Por eso hoy nosotros deberíamos estar contentos porque supuestamente hay justicia. Es por lo menos lo que está intentando transmitir el gobierno. Entonces, le da a la justicia lo que le corresponde a Ricardo Jaime, a José López, a Lázaro Báez. Pero ¿qué pasa con los funcionarios macristas que hicieron exactamente lo mismo que Ricardo Jaime, que José López, o lo que le dieron la guita? Porque está probado que le dieron la guita. Hoy vas a conocer una causa judicial en donde el fiscal dice está probado que la empresa de Mauricio Macri le dio guita a Ricardo Jaime. Entonces conocemos el coimeado, pero no el coimeador. La coima es cohecho. El cohecho significa que tiene que haber 2 personas o más. Y hay 2 personas, claramente. En el caso de Bursaco también. ¿Quiénes son los que enviaron a Bursaco a poner la coima? El Grupo Clarín. ¿Quiénes son los que enviaron a IEX, a Calcaterra, a poner la coima? La familia Macri. No se habla absolutamente nada de esto. Y se está mezclando, lamentablemente, la política con el marketing. Un marketing muy, muy complicado que está llevando a cabo Durán Barba. Durán Barba no es un improvisado. Durán Barba es una persona que sabe lo que hace y cómo manipula la mente del otro. Durán Barba sabe hasta qué tipificación delictiva le puede caber a una persona que pueda tener repercusión social positiva. Lo de traición a la patria, lamentablemente no lo digo yo porque no soy especialista, pero lo de traición a la patria, muchachos, se va a complicar. No sé si ahora, pero en unos años se le va a complicar hacer lo que están haciendo por traición a la patria. Yo no sé si robó o no robó Cristina Fernández de Kirchner. Eso lo tiene que determinar la justicia y creo que hay algunos indicios que podrían llegar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero traición a la patria, muchachos, se les está yendo la mano. Como se les está yendo la mano con los jubilados, como se les está yendo la mano con las tarifas, como se les está yendo la mano con la gente humilde que se empieza a dar cuenta, lamentablemente, que hay políticas neoliberales que no la están favoreciendo. Entonces, ¿es justicia o es hipocresía? Fíjate lo que decía Mauricio Macri unos años atrás cuando era procesado por evasión y tráfico de autopartes.
Fue procesado en el 2001 por contrabando agravado y en el 2002 por supuesta administración fraudulenta. Tiscornia dictó la falta de mérito del actual jefe de gobierno porteño porque estaba presionado Tiscornia. El juez a cargo del caso Macri cayó en desgracia. Tiscornia fue suspendido por presunto mal desempeño. Entonces, el juez Carlos Liporache convirtió la falta de mérito en procesamiento contra el jefe de gobierno porteño. Apenas conoció el fallo, y escucha esto, apenas conoció el fallo Mauricio Macri, acusó de una conspiración en su contra. O sea que Mauricio Macri sabe que la justicia puede ser manipulada. Lo sabe mucho antes del kirchnerismo, lo sabe antes del menemismo y lo sabe antes de que estuvo Alfonsín. Porque esas conexiones siguen intactas, porque la devolución de favores sigue intacta. Vamos a ver qué decía Mauricio Macri la semana pasada acerca de la evasión impositiva. Entonces, una persona que fue procesada por evasión y contrabando, ahora nos viene a decir cómo tenemos que actuar todos respecto a la evasión. Fíjate. Así que estoy muy contento. Quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike. A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor José. Hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Que usted reformó por decreto. Y lo hizo dentro de la ley. Se produce el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Modificar por decreto una ley de blanqueo, ¿está bien? Bueno, hay cuestiones que, digamos, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. En este caso, el presidente, yo no voy a opinar porque ni siquiera está dentro de mi órbita. ¿Cómo funciona el régimen de saqueo en el país? Negocios entre contratistas privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri. Hay que pagar los impuestos, que si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Que haya sido derrotado Macri. La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Es bueno que Duhovne me pida que yo pague impuestos por un plazo fijo y tenga plata afuera? A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Pero, señor Abad. Yo creo que hay muchas personas en la Argentina que por distintos motivos, lícitos o no lícitos, sacaron dinero de este país. Esa señora que dice que no tiene nada que ver con esto es la titular de la Oficina Anticorrupción. Y no tiene nada que ver con lo que se está hablando, ¿se entiende? Hay mucho cinismo y hay mucha mentira. Alcira Gumedo está con nosotros. ¿Cómo anda, Alcira? ¿Cómo está? Que dice, muchas gracias por venir, en serio. Por favor, es un gusto. Es hiperconocida por algunos videos muy bien, ¿eh? Una pequeña maldad. Buenos argumentos tiene. Alcira, contame quién es Macri. Mirá, yo creo que acá hay separar dos cosas. Obviamente de Franco nadie duda de que verdaderamente sus niveles de corrupción están descartados. El tema es que muchos, por ejemplo Lilita Carrió, quiere salvar a Mauricio suponiendo que no, él no tiene la culpa de lo que haya hecho su padre. Pero hay una serie de hechos directamente vinculados con Mauricio desde chiquito, digamos, y no es casual. En realidad el mentor, el maestro de Mauricio en su entrada a los negocios fue Cini, digamos, Ricardo Cini, que a su vez había sido el ideólogo del Rodrigazo en el año 75 y pasó directamente desde el isabelismo, digamos, del año 75 a la dictadura militar con Martínez de Hoz. O sea, es un muy buen profesor. Y cuando él comienza ya a los 28, 29 años, una de sus primeras actuaciones es el famoso contrato para la construcción de cloacas con Juan Carlos Rousselot, las cloacas de Morón, donde el contrato suponía que por una inversión de $20 millones había que devolver $140 millones, claro. 7 veces más, con el detalle de que eran los vecinos los garantes del tema. Como siempre. Decí que se hizo un escándalo bárbaro que salvó a los vecinos, porque al año siguiente, en el 89, vino la hiperinflación
y ellos hubieran estado endeudados en dólares que triplicaron o cuantriplicaron los precios. Bueno, ahí Rousselot fue destituido, fue un escándalo bárbaro, pero Mauricio como si hubiera sido otro. Digamos. La ex corte menemista tuvo problemas, uno de los principales problemas fue haberlo sobreseído el grupo Macri. Sobre todo haberlo sobreseído con lo que hizo poquito tiempo después, en el 91-92, que fue el contrabando de autopartes, y ahí sí él era el presidente de Sebel. Sebel era esta empresa donde estaban Fiat y Peugeot. Tenía el 60% del mercado de autos de la Argentina en ese momento, y en el negociado que hacían era un contrabando, exportaban, con todas las comillas del caso, autopartes a Uruguay, ahí se fabricaban autos que supuestamente ingresaban y entonces cobraban derechos a exportación, etc. Fue una estafa al fisco de cerca de 60 o 70 millones de dólares. El tema es que en el 95, cuando esto salta, Cavallo hace un decreto que se llama el decreto Sebel, por el cual les perdona esa deuda. Y en el 2001, cuando ya entran a juicio, los jueces de la Corte Menemita le dan el sobreseimiento. Claro. Cuando se le hace el juicio político a los miembros de la Corte por corruptos, para su destitución, entre los 5 hechos más graves que se lo acusan, es el hecho de haber sobreseído a Franco y a Mauricio Macri en este tema de contrabando. ¿Qué sentís vos? ¿Qué sentís cuando lo escuchás a Macri recomendarnos a los ciudadanos que no hay que evadir? No, el tema es que yo creo que acá está, de alguna manera, orientado y asesorado por Durán Barba. Durán Barba es Goebbels. Realmente es el jefe. ¿Por qué decís que es Goebbels? Goebbels, vos sabés que Joseph Goebbels era el jefe de la propaganda de Hitler. Sí. Y tenía 11 principios, que a su vez estos fueron retomados por lo que se llamó la ingeniería social en Estados Unidos, donde los tanques de pensamiento ven distintas formas de manipulación de las conciencias. Uno de los principios es confiar en que hay muy poca memoria en el grueso de la población. Por lo tanto, estos hechos pueden ser rápidamente pasados pasados de largo. Y a su vez, uno de los principios de Goebbels es achacar al enemigo los propios defectos. De manera tal que, ¿qué hizo Durán Barba desde el comienzo? Su primer objetivo era lavarle la cara a Mauricio. Claro. Y para esto, fíjate que lo que están haciendo es que pareciera ser que los únicos corruptos son los del gobierno kirchnerista, y la única corrupción que hubo en este país es en los últimos 12 años. Claro. Ahí se deja de lado la brutal corrupción de la dictadura militar, que fue... Ellos pasaron de 7 a 47 empresas, se le perdonaron 350 millones de dólares en deuda externa, con un valor actual de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Sí, se la perdonaron, pero la pagó el ciudadano, digamos, la pagamos nosotros. Digamos. La estatizaron, es decir, nos la cargaron a nosotros. La deuda que estamos pagando es la deuda, entre otros, los señores Macri. Esto está probado, digamos, no estamos hablando sobre la nada. No, claro, hay documentos, es más, está el informe el dictamen del juez Ballesteros sobre la base de las denuncias de Alejandro Olmos, donde están todas las empresas, bancos, corporaciones que se les perdonó la deuda. Ahora, ni hablar después del tema de Manliva con la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires. Son tipos que han vivido del Estado, claramente, que han evadido, que han recibido subsidios. Del saqueo del Estado. Y lo que pasa es que este saqueo del Estado ahora se transforma en una nueva forma de corrupción, ¿no? Antes, la corrupción requería que las corporaciones y bancos pagaran coimas a determinados funcionarios para que hicieran medidas en favor de corporaciones y bancos. Lo nuevo del gobierno Macri es que son funcionarios directamente los ejecutivos, los CEOs de las empresas. Entonces, el tema es que toman medidas totalmente ruinosas para el país, pero son errores económicos. Por ejemplo, es lo que pasó. Sturzenegger, en su momento, junto con Cavallo, hizo el famoso megacanje, que supuso un incremento de la deuda argentina en 50.000 millones de dólares. Fue sobreseído antes de entrar. ¿Por qué? Porque fue un error económico. Nadie robó 50.000 millones de dólares, ¿te das cuenta?
Alcira, vos sabés que Macri hace 2 o 3 días estuvo en Paraná y dijo que no había que endeudar el país. Y conoció un decreto, creo que ayer fue publicado el decreto, que decía que el presidente puede endeudar al país el año que viene por 20.000 millones de dólares y quien va a juzgar cómo va a ser esa deuda pagada va a ser los tribunales británicos o norteamericanos. O sea, se saca claro, no, la jurisdicción. ¿Sabés qué pasa? Que el tema es este. No solamente cualquiera de nosotros. Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo a nivel internacional, ha definido a la Argentina entre los 5 países en mayor nivel de riesgo o fragilidad del mundo. Sobre 190 países son estos. Pero en esto que te decía de las nuevas formas de corrupción, tenés, por ejemplo, después vamos a ver lo de Avianca, Autopistas del Sur, etc. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, hizo este bono a 100 años al 8% anual. 100 años y el 8% es la tasa más alta que hay en el mundo. Financial Times, que no es la revolución en 2 patas, hace una encuesta entre sus lectores y el 70% preguntando cuál fue la operación financiera más delirante del año 2017 a nivel mundial. 70% dice el bono a 100 años de la Argentina. Ahora, después aparecen Paradise Papers. Y en Paradise Papers aparece que el fondo de inversión más beneficiado con este bono delirante, el más delirante del mundo, es ni más ni menos que Noctua Partners, un fondo de inversión fundado, ¿sabes por quién? En el 2009 por Luis Caputo. Pero esto es un error económico, ¿te das cuenta? Este tipo de cosas se están haciendo. Alcira, yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido, sabés que los tiempos son cortos, pero están todos enamorados en el control, me mandan a decir que hablas muy bien, que tenés contenido, que la verdad que por eso estás acá. Venimos más largo. Lo que me gustaría es que te hagan un análisis a ver si sos kirchnerista, porque viste que cuando alguien habla, digamos, críticamente de lo que está pasando, automáticamente pasás a ser kirchnerista. Bueno, y no sé si no te van a imputar de traición a la patria mañana. Yo creo que los kirchneristas pueden dar cuenta de mi dura oposición a lo largo de los años. Lo que sucede es que hay cosas que son escandalosas. Está claro. ¿no? No lo vamos a dejar de lado. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.